Muy buenos días. En este tutorial les vamos a compartir a uno de los más importantes filósofos junto con sus aportaciones, sus métodos de conocimiento, frases famosas y cómo podemos aplicar su teoría en la vida cotidiana. A continuación, el primer filósofo que veremos será Confucio. Confucio fue un filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético, más que religioso, que ha llegado hasta nuestros días. Su nombre original en chino es Kung-Futsu, literalmente Maestro Kong. Este pensador fue el propulsor de una doctrina llamada confucianismo. Nació en el pueblo de Khufu, en el antiguo estado de Lu, actual provincia de Shandong, en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de los Kong. Su padre murió cuando Confucio tenía 3 años y dejó a la familia en la pobreza. Confucio, a pesar de ellos, recibió una esmerada educación. El método de su conocimiento se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores. Estos valores son impredecibles en las relaciones humanas que Confucio describió, entre gobernador, ministro, entre padre e hijo, entre marido y mujer, entre hermano mayor, hermano menor, entre amigos. Sus postulados filosóficos dicen que la estabilidad de la sociedad se basa en las relaciones desigualdades entre las personas. La familia es el prototipo de todas las organizaciones sociales. La conducta virtuosa para con los demás consiste en dar a otros el mismo trato que nos gustaría que nos dieran. Las virtudes referentes a la existencia del individuo incluyen tratar de adquirir habilidades y conocimientos, trabajar arduamente y no gastar más de lo necesario, así como tener paciencia y ser perseverante. El consumo descartado está prohibido, así como la ira. Buena parte de la doctrina confuciana, pletórica de contenido, ha conservado su vigencia hasta nuestros días. Muchas de las máximas incluidas en las analectas se han convertido en un proverbio de uso cotidiano, como el que afirma: uno de mis 3 compañeros de camino será mi maestro. Es decir, todos tenemos nuestros puntos fuertes y podemos aprender unos de otros. Una de las frases más importantes que el Confucio había dicho son: Pitágoras. Su nombre proviene de Pitón, que significa divino, y Agoras. También es posible formar leyendo al revés Gurús Pitris, que significa maestro de luz. Nació en la isla de Samos, frente a las costas de Jonia, alrededor de 580-500 a.C. Fue astrónomo y es considerado miembro del periodo cosmológico junto a los Milesis, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pitágoras es considerado un sabio, era el hombre de ciencias más brillantes de la época. Para ser admitido en su escuela, el candidato tenía que pasar por rigurosas pruebas. Por ejemplo, tenía que demostrar que era vegetariano, que practicaba gimnasia y que no era ocioso. En esa escuela había lapsos en los que se pedía el celibato. Se practicaba temporalmente para tener una concentración de las energías para un fin superior. Tal como Pitágoras decía, no hay necesidad que tengas nada. Naciste sin nada y sin nada te irás. La escuela pitagórica era elitista mixta, ya que aceptaban a las mujeres. Pitágoras descubrió varios teoremas que son la base de la geometría actual. El más conocido del teorema de Pitágoras dice: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Pitágoras se encuentra con los siguientes postulados: la creencia de la supervivencia del espíritu y sus posteriores reencarnaciones. Él afirmaba: el ciclo se termina cuando el espíritu concluye su purificación. Establece los términos de filósofo y cosmos. Reconoce la existencia de un orden universal que es regulado por una serie de leyes. Una de sus frases de Pitágoras decía: no hay necesidad de que tengas nada, naciste sin nada y sin nada te irás. Las escuelas socráticas. En el año 399, a la muerte de Sócrates, sus discípulos se dispersaron y algunos de ellos fundaron escuelas filosóficas.
Ninguna de ellas representa el genuino pensamiento de Sócrates, sino que desarrollan con autonomía algunos de los temas cuyo tratamiento iniciará el maestro, a lo que agregarían numerosos elementos tomados de los sofistas, incluso de los filósofos presocráticos. Las escuelas socráticas más importantes son las siguientes. La escuela cirenaica, que toma su nombre de Cirene, ciudad natal de su fundador, Aristipo. La escuela megárica, representada fundamentalmente por Euclides de Megara. La escuela cínica. En esta escuela podemos distinguir dos generaciones de pensadores. En la primera destaca fundamentalmente su fundador, Anístides, quien continuó el excepcionismo radical de Gorgias al afirmar que acerca de las cosas nada se puede decir, solo se las puede nombrar. En la segunda generación de pensadores cínicos encontramos a filósofos tales como Diógenes de Sinope y Crates de Tebas, que promulgaron una vuelta en la naturaleza para lograr una autonomía absoluta. Sócrates, Atenas, 470 a.C. al 399 a.C. Fue un filósofo griego, pese a que no lo dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que pueden atribuirse con seguridad. Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocráticos, los filósofos anteriores a él. Rompiendo con las orientaciones predominantes anteriores, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental. Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. El método socrático, también conocido como mayéutica, es descrito por Sócrates como el partido de ideas, dar al individuo a través de algunos medios capaces de dar a la luz a nuevas ideas y conceptos. Algunas de sus frases fueron: el amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene. Solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une. El hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Heráclito nació en Efeso, en la Jonia, 535 y 475 a.C., de familia noble. Desprecia al pueblo que había abandonado sus valores. Un hecho de su vida que es significativo mencionar es que fue un solitario, tal vez el primer caso de un filósofo de Grecia, que se aísla para meditar. Respecto a sus obras, sobreviven una serie de fragmentos en las cuales ya es posible identificar, en una forma alegórica, los tres grandes campos en que se divide la filosofía: la teoría del conocimiento, la metafísica y la moral. Heráclito consideraba la realidad como algo esencialmente móvil y fluyente en devenir. Heráclito expresó esta idea metafóricamente: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, porque sus aguas fluyen constantemente y el río deja de ser el mismo que era antes. Todo pasa constantemente de un estado a su contrario, de la vida a la muerte, de lo seco a lo húmedo, etc. Todo cambia, pero no de forma anárquica, sino siguiendo un orden que impone la ley. Así, para Heráclito, la lucha era una idea necesaria para la creación de la realidad. Esto le indujo a elaborar el concepto de la guerra, y no solo en un plano filosófico, sino también en un plano sociológico. En la sociedad, la guerra es buena porque decide qué hombres son los hombres superiores y qué hombres deben de ser tratados como esclavos. Ese entendimiento ha de ser la base de la moderación y el autoconocimiento, que Heráclito postuló como ideas éticas del hombre. La escuela de Heráclito afirma que existen dos formas de conocer, una verdadera y otra falsa. La primera obedece a la razón y la segunda es la que se apoya en los sentidos de un mal entendimiento de ellos. Este filósofo también sostiene la final armonía de los contrarios, la unidad de los opuestos. Bien y mal son una cosa, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno mismo. Esta unidad última se realiza en Dios, fin supremo y disolución de todas las contradicciones. Para Heráclito, el argel lo contribuye el fuego, de donde todo surge, símbolo de la razón única de todas las cosas y de la unidad última del universo y el hombre. Los postulados filosóficos son: todo fluye, nada permanece, existe un cambio constante. Otro punto sería: el conflicto entre contrarios es esencial para la existencia.
Es esencial al uno, ser también múltiple. Todo desarrollo se efectúa en el juego polar de fuerzas opuestas. Una de sus frases famosas son: Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas. Platón se llamaba en realidad Aristócles. Recibió el apelativo con el que significa espalda ancha. Llegó a ser campeón olímpico de lucha porque pertenecía a una familia noble. Su padre, Aristón, se decía descendiente del rey, el último rey de Atenas. Su madre, Períctona, descendía de una familia de Salón, el antiguo legislador griego. Platón tuvo ambiciones políticas, pero se desilusionó con los gobernantes de Atenas. Cuando contaba con 20 años, encuentra a Sócrates, que le contaba entonces 63 años, y se convertiría en el único maestro hasta su muerte. Pasó los últimos años de su vida dando conferencias en la academia y escribiendo. Sin embargo, murió próximo a los 80 años en Atenas, en el año 348 a.C. Una de sus frases célebres fue: la mayor declaración de amor es la que no hace el hombre que siente mucho habla poco. Otro también fue: los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. Su función en la vida cotidiana de Platón es buscar el sentimiento de la vida, la consecución de una vida feliz y plena. Platón explica la presencia de los conceptos universales en el alma, recurriendo a la teoría de la reencarnación. Una de las cosas que transmitía sus frases es que las cosas hermosas unas lo son por naturaleza, mientras que cosas justas en modo alguno lo son por naturaleza, sino que los hombres continuamente disputan entre sí, y las alteran siempre, y las que alteran esas son los que denominan, y convirtiéndose en tales por arte, y por leyes, y no por naturaleza alguno. Otra de las frases fue: sobre cualquier cuestión hay dos argumentos opuestos entre sí. Una de las maneras en la que Protágoras transmitía hacia la sociedad actual cada una de sus frases es el uso de la moral, la valoración de la política, de las ideologías como las valoraciones de ideas políticas y la reflexión de los grupos sociales. Gracias a Protágoras podemos tener este punto de vista actualmente, y conforme al estudio vamos empleándolo día a día. Protágoras, tal vez el famoso de los sofistas, nació en 480 en la ciudad de Aptera. Son mínimos los fragmentos de sus obras. Seguramente fue voluminosa. Sabemos que no quería pronunciarse sobre la existencia e inexistencia de los dioses. Discípulo de estilo de pensamiento eclesiástico, Protágoras creía que todo estaba en constante movimiento. Ahora bien, si todo cambia, no existe una verdad absoluta, puesto que ésta cambia a medida que cambia el mundo y que cambiamos nosotros. Cada individuo humano es conocido por Protágoras como un objeto. Todo lo que este ojo ve como inexistente, existente lo que percibo, siento o pienso. Protágoras piensa que el mundo está hecho a medida de quien lo contempla, al mundo inventado al mismo tiempo. Una de sus frases célebres era: nada existe, si algo existiera no podríamos conocerlo, si pudiéramos conocerlo no podríamos comunicarlo. Protágoras nos dice que el conocimiento es una forma inédita. Protágoras y sus argumentos se basan en tres proposiciones. Parménides. Este filósofo presocrático nació en Elea, Magna Grecia, en el año 504 a.C. En este lugar fundó su escuela. Fue un filósofo de gran personalidad. Es considerado el más sabio de su tiempo. Fue discípulo de la escuela pitagórica. En cuanto a su método de estudio, antepone la intuición y la razón a los sentidos. Su filosofía se configura como un intento de conciliar las dos vías divergentes que habían predominado en el pensamiento griego, la filosofía de la naturaleza y el espiritualismo. Reconoce como un hecho de la experiencia que hay postulados éticos y hombres que se esfuerzan por cumplir estos postulados.
Él concluye que la perfección ética pone el fin último y no los medios, ya que el fin es el punto de partida y no se obtiene de la conclusión o reflexión. Aristóteles dejó la posición idealista y pasó a ser un naturalista y realista, defendiendo la posibilidad de aprender la realidad a partir de la experiencia, y consideró que las ideas o conceptos universales no deben separarse de las cosas, sino que éstas inmersan ellas. Con la razón teórica convencemos la verdad, mientras que la práctica proporciona un juicio y la excelencia moral transforma este juicio en una orden. En su escuela, Parménides transmitió siempre la imagen de sabio que actuaba incólume a través de todas las pruebas con voluntad y disciplina. Dijo, nada cambia, todo está inmóvil, afirma, los sentidos te engañan, no te dejes llevar por tus ojos ni por las palabras, en el fondo nada cambia. Estudia el ser en cuanto al ser, no al ser en cuanto a la apariencia. También afirma, el ser no cambia, porque es idéntico a sí mismo. Si cambiara, no sería idéntico a sí mismo. El ser lo lleva todo. Está en todas partes y no puede haber un pensar respecto a él. Esto nos lleva a un pensar superior, a una intuición para desentrañar esta identidad entre pensamiento y existencia. Sus postulados filosóficos eran: el ser es infinito, porque lo infinito es incompleto, y al ser no le falta nada. Es lo complemento y lo perfecto, la plenitud total. El ser es inmóvil, porque a cualquier parte donde pudiera ir ya está ahí. El ser es así, y no puede haber nada fuera del ser, porque es el día y la noche, es el bien y el mal. Todo está ahí, no hay nada fuera. El ser es increado. Si hubiera sido creado, entonces antes no era y sería contradictorio, pues él es siempre. El ser es idéntico a sí mismo. Siempre es idéntico a sí mismo. Ayer lo fue y mañana lo será. Por tanto, no puede tener cambios. Sus frases célebres eran: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. La felicidad es al mismo tiempo la mejor, la más noble y la más placentera de todas las cosas. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego, hijo del médico real de Macedonia. Estuvo 20 años en la academia de Platón, primero como discípulo y luego como investigador y como tutor. Aristóteles nació en Estagira, en Tracia, el año 384 a.C. La filosofía de Aristóteles sobre la condición humana era muy distinta a la de Platón, pues no consideraba a las mujeres y niños esclavos como ciudadanos. Por lo tanto, no promovía una sociedad equitativa, ni basaba en valores, sino que lo principal para él era la política, ya que consideraba al individuo como un son politicum, o sea, que no podía vivir sin política, la cual solo podía ser practicada por los que eran considerados ciudadanos. Aristóteles hablaba de un estado en democracia, lo cual no era así, pues solo era aplicada en hombres pudientes. Su teoría de Aristóteles apegada a la actualidad es la posición de la mujer, donde no la considera como ciudadana. Ahora en la actualidad ya la mujer tiene los mismos derechos que los hombres y hay igualdad entre ambos. En otras cosas encontramos que Platón dice que la sociedad se divide en tres clases, que son los gobernantes, los guerreros y los artesanales. Las frases célebres eran: todo lo que hay ha existido siempre, nada puede surgir de la nada, y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. La música que no describa algo no es más que ruido. La guerra es el arte de destruir a los hombres. La política es el arte de engañarlos. Escribió una sola obra, un poema filosófico, en verso. Representa una rebelión divina dividida en dos partes. La primera, la vía de la verdad, donde se ocupa de lo que es, y expone varios argumentos que demuestran sus atributos, es ajeno a la generación y a la corrupción. La 2, la vía de las opiniones,
de los mortales, donde trata de asuntos como la constitución y la ubicación de astros y diversos fenómenos meteorológicos. Se daba cuenta, a pesar de sus afirmaciones, que la realidad era muy diferente a la descripción lógica que él hacía, que el mundo se caracterizaba por la diversidad, los cambios y el movimiento. Por lo tanto, llegó a la conclusión que todo lo que captamos es iluso. Su método de conocimiento de Aristóteles, además de la retórica, de la poética y de sobre el alma, la antropología de Aristóteles, comprende la ética de Eudemo, la ética de Nicómaco, la política y la constitución de Atenas. Gracias a él sabemos de la ciencia positiva de la época y de los trabajos y concepciones de sus predecesores y contemporáneos. Aristóteles se planteó además y sobre todas las grandes cuestiones de fondo la estructura de la materia, la organización de la vida, el poder del espíritu y sus límites, la libertad del hombre y su sentido, la trascendencia misma de la divinidad y su misterio.